hacer desde esta trinchera es no alimentar, digamos, este tipo de eventos a partir del morbo, sino alimentarlo desde la parte de la teoría, desde la parte de la criminología, ¿no? Desde la parte de la ciencia aplicada, digamos. Al final de cuentas, pues somos nosotros científicos sociales y tratamos de aplicarlo en lo que les presentamos. Y con base en eso, pues me gustaría empezar un poco la presentación con datos duros. Lo que estamos viendo en pantalla son los datos más recientes de la información que hay sobre cuántas personas están en los reclusorios de la Ciudad de México. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en la cifra, pues solamente un poco más de 1.500 mujeres son las que se encuentran recluidas en la Ciudad de México, tanto en Santa Marta ahora. Hay que recordar que hace algunos años el reclusorio Oriente dejó de albergar a las compañeras y todas fueron trasladadas hacia Santa Marta, y hay también una población importante en Tepepan, aunque funciona más como una cárcel para atender a compañeras que tienen situaciones médicas, ¿no? Tanto, y también situaciones de enfermedades mentales, ¿no? Hay que recordar que en Tepepan se realiza eso de enfermedades mentales a las compañeras, y en el reclusorio sur a los compañeros, ¿no? Entonces sí hay un acercamiento ahí de psicología criminal, de trastornos mentales en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, en Tepepan y en el reclusorio sur. Entonces lo que les decía es que más o menos, bueno, no más o menos, 1.572 mujeres, porque es el dato exacto, son las que están en los reclusorios de la Ciudad de México. Y esta gráfica que estamos viendo aquí, que también son cifras oficiales de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, nos presenta algo muy interesante, que es, bueno, cuál es el tipo de delito o cuál es el tipo de quebrantamiento de la norma en el que más participan las compañeras. Estamos viendo que el robo simple podría ser el principal, seguido por la cuestión de lesiones y privación ilegal de la libertad y delitos contra la salud. Es muy interesante ver esta gráfica en comparación con la siguiente que les voy a presentar, porque es, como comentaba, cuáles son la forma de delinquir que tienen las compañeras en la Ciudad de México, en esta gráfica en específico, donde resalta la parte del robo simple. Y la siguiente, que es a nivel federal. Estos datos hay que reconocer que son datos ya un poco, digamos, añejos. Es la última cifra que presenta INEGI del 2018. Y lo importante aquí es ver cómo la gráfica principal, que es la que ustedes están viendo, la barra que llega más alto, es la que tiene que ver con el secuestro. No así, vamos a ver si puedo ponerla con un poco más. A ver. Okay, bueno. Ahí está la parte del secuestro, que tenemos un 30% del total. En un 30% del total hay participación femenina, y tanto la violencia de género, que es la que está del lado izquierdo, como la que está ya al último de la presentación, y ya son los delitos que tienen que ver contra atentando contra la vida de terceros, corrupción de menores, trata de personas, contra la libertad y la seguridad sexual, y delitos de violación y robo en transporte. Es a nivel federal los delitos que superan una participación del 10%. Hay una gama más amplia de delitos en los que se participan las compañeras, incluyendo el incesto, por ejemplo, ¿no? También hay un dato ahí interesante de un porcentaje que es muy mínimo, un 1.5, llegándole 1.8% de participación. Pero aquí lo importante es ver cómo el secuestro pudiera ser a nivel federal el delito en el que mayormente participan las compañeras. No en una situación, digamos, de liderazgo de una banda. En México hay que recordar que más o menos por los años 2000 hubo un problema muy serio de secuestros en diferentes entidades de la Ciudad de México, sobre todo en Morelos y en la Ciudad de México, porque hay que recordar el caso de Daniela Arismendi y de Caletri, ¿no? Que eran las bandas que estaban funcionando entonces, y que ambos a su vez se desprendían de una banda histórica, de la banda de Ríos Galeana, que aparte de ser asaltabancos, ¿no? Conocido como el enemigo público número 1 en ese entonces, muy amigo de Durazo, ¿no? Eso hay que recordarlo, y
Aparte de ser asaltabancos, Ríos Galeana había comenzado ya a participar en la cuestión de los secuestros. Caletti era un miembro de su banda, después Caletti se independiza, por así decirlo, y entonces Arismendi era miembro de la banda de Caletti, y después Arismendi se independiza, y se le conoce con esta historia del mocha orejas, ustedes lo recordarán, con estos motes siempre muy originales, ¿no?, que presenta de repente los compañeros de la prensa policíaca, como muy pensados los motes que de repente se... Bueno, me estoy desviando un poco. Aquí el punto principal es que las compañeras que delinquen en la parte del secuestro no participan, digamos, como cabecillas de la delincuencia organizada, sino que participan en otras tareas, como pudiera ser la de atraer a la víctima o incluso cuidando a la víctima una vez que está ya recluida, ¿sí? Entonces, recordando un poco, ni en la banda de Caletti ni en la banda de Daniela Arismendi se recuerda que hubiera participación femenina significativa. De hecho, Daniela Arismendi lo primero que hace es alejar a su familia por completo del mundo de la delincuencia organizada, y es a partir de ahí, a partir de chantajearlo con la situación de su familia, es la manera en la que cae finalmente Daniela Arismendi. Bueno, ¿por qué es importante mencionar eso de que las mujeres no participan de manera con un cierto liderazgo? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero como a manera de introducción, tiene mucho que ver con los roles. La delincuencia organizada siempre tiene un sistema jerárquico, siempre un sistema vertical en el que se delimitan muy bien cuáles son los roles que va a jugar cada uno de los participantes, y en el caso de las compañeras pues tienen los roles que ya había comentado. Muy significativo la parte del rol de atracción de la víctima por parte de las compañeras, porque a lo mejor va a ser un poco extraño lo que voy a decir, pero en la situación de las sectas, por ejemplo, las sectas también siempre cuando están tratando de atraer a nuevos participantes o nuevos miembros, siempre es